Imagine you were born in a poor family, in a poor country, and by the time you were 28 years old, you have so much money you can't even count it. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con una de las mejores series de Netflix. Hoy vamos a aprender español con Pablo Emilio Escobar Gaviria. Hoy vamos a aprender español con Narcos. En la lección de hoy aprenderemos vocabulario latino y expresiones españolas, es decir, el español tal y como se habla en la calle. ¿Estás preparado? Si este es tu primer vídeo, déjame explicarte cómo funcionan nuestras lecciones. Primero, verás el clip español de una película, serie o canción con subtítulos. Después, repasaremos todo el vocabulario, expresiones y gramática del clip, de forma divertida y con muchos ejemplos. Finalmente, te podrás examinar de todo lo que has aprendido volviendo a ver el clip sin subtítulos, para que entiendas el español nativo sin ninguna dificultad. Ahora sí, es hora de aprender español con Narcos. ¡Vamos allá! Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Señores, les voy a decir quién soy. Seguro que tú ya conoces la diferencia entre tú y usted. Sabes que no es lo mismo decir te voy a decir quién soy, le voy a decir quién soy, os voy a decir quién soy, les voy a decir quién soy. ¿Conoces la diferencia, verdad? Si todavía no entiendes cuándo utilizar tú, usted, vosotros y ustedes, haz clic en este vídeo donde aprenderás la diferencia con Will Smith. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda. O sea, es una expresión muy común en español que es sinónimo de es decir. Se utiliza para explicar con otras palabras lo que se acaba de decir. Por ejemplo, mi casa es enorme, es decir, es muy grande. Mi casa es enorme, o sea, es muy grande. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, Hacer una mierda es una de las expresiones coloquiales más utilizadas por los españoles. Significa no hacer nada. Por ejemplo, tengo el examen el miércoles y no he estudiado una mierda. Tengo el examen el miércoles y no he estudiado nada.
Existen infinidad de expresiones en español que hablan sobre la mierda. No sé por qué, pero a los españoles nos gusta mucho la mierda. Normalmente, todas las expresiones que contienen la palabra mierda tienen un significado negativo. Vamos a repasar algunas de las expresiones más comunes que utilizamos. Mierda. Algo se va a la mierda. Vete a la mierda. Ser una mierda. Y una mierda. No tocar nada y una mierda. Ya, ya, ¿Qué quieres? No, yo es que quería defender un poco a los americanos porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. ¿Alguien me puede decir por qué me he comido yo esta mierda? Una armonía, un relax, una conversación y todo se va a la mierda porque un idiota no entiende el chiste. ¡Déjame salir de aquí! ¡No aguanto ni un segundo más! Tranquilo, Stewie. El médico me dio esto para que hicieras ejercicio. Vaya, Stewie se va a poner más cachas que papá cuando tomó anabolizantes. Peter, ¿te importa pasarme las patatas? ¡Ah! ¡Mierda, me! Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Antioquía es una de las 32 provincias en las que se divide Colombia. Es conocida como la ciudad de la eterna primavera, porque disfruta de unas fantásticas temperaturas durante todo el año. Antioquía es uno de los destinos turísticos preferidos de Colombia. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. No mover un dedo es otra expresión informal muy usada en español. Es sinónimo de hacer una mierda. ¿Recuerdas qué significaba hacer una mierda? Exacto. No mover un dedo significa no hacer nada de nada. Por ejemplo, tengo el examen el miércoles y no he estudiado una mierda. Tengo el examen el miércoles y no he estudiado nada. Tengo el examen el miércoles y no he movido un dedo. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Colombia. Bonito, ¿verdad? Vamos a jugar a un juego. Colombia ha creado algunas de las estrellas más famosas del mundo. Famosos como Shakira, ¡Cumbia de Colombia! Sofía Vergara, I made all that up. That's not a real custom in Colombia. We're not lunatics. But you mess with us and we mess with you. That's the custom. o Maluma. Hey, what's up, guys? This is Maluma. We're here in my house, Medellín, Colombia. This is my sanctuary. I hope you enjoy it. ¿Qué otros famosos colombianos conoces tú?
Escribe un comentario y yo mismo revisaré tu respuesta. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ganarse la vida es una expresión sinónimo de trabajar. Por ejemplo, yo me gano la vida dando clases de español. Es decir, yo trabajo dando clases de español. Recuerda que para utilizar esta expresión siempre debes usar la forma reflexiva. Yo me gano la vida. Tú te ganas la vida. Él se gana la vida. Nosotros nos ganamos la vida. Vosotros os ganáis la vida. Ellos se ganan la vida. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Una consecuencia es algo que ocurre por culpa de una acción. Por ejemplo, cuando tú estudias español conmigo, consigues hablar español fluido. Cuando no vas a trabajar, la consecuencia es el despido. Y cuando comes demasiado, la consecuencia es que engordas. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. La expresión plata o plomo es una expresión muy usada en países como Colombia, Venezuela y El Salvador. Plata significa dinero. Se utiliza la palabra plata porque las antiguas monedas estaban hechas de este material. Y plomo significa la muerte, porque el plomo es el material del que se hacen las balas que matan a gente cuando disparas un arma. Por lo tanto, plata o plomo significa dinero o muerte. Ya está, eso es todo. ¿A qué es realmente fácil? Ahora quiero que vuelvas a ver el clip de Narcos sin subtítulos. Si al acabar el vídeo sigues teniendo alguna duda, puedes escribir un comentario y yo personalmente te responderé. Vamos a volver a ver Narcos. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Muy bien, lo has conseguido. Enhorabuena. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras nuevas lecciones. Eso es todo por ahora. ¡Pandi! ¡Di adiós! ¡Chao, pandas! Ajá.